Ok, para comenzar, estamos en lecciones 5 y 6. ¿Alguien puede guiarnos en una oración? Y como es jueves, quien sea puede orar. Gracias. Gracias, Lucy. Mm. Amén. Gracias, Lucy. Ok, vamos a seguir. Tenemos algunos aspectos o atributos de nuestra salvación que vamos a tocar. Y después, al terminar el último, vamos a hablar un poquito acerca de algunas herejías en cuanto a doctrinas de salvación. Entonces, vamos a seguir. Entonces, llegamos a la adopción. Y ahora la adopción no es un aspecto de nuestra salvación en que nos enfocamos muchas veces. Lo que yo veo es que a menudo no sabemos mucho acerca de la adopción y no sabemos por qué. No entendemos quizás qué significa la doctrina de adopción o qué significa que Dios nos adoptó. Pero la adopción es una acción de Dios mediante la cual Él nos hace miembros de su familia. Y de una manera todos entendemos eso. Todos entendemos la definición. Y eso es prácticamente el problema. Que entendemos algo intelectual o básico de lo que es la adopción, pero no entendemos cómo cambia nuestra manera de vivir. Hemos hablado de la santificación, o no todavía, pero hemos hablado de la justificación, hemos hablado de nuestra elección, varias otras cosas que quizás son aún más difíciles de aplicar a la vida cotidiana. Yo creo que adopción es una de ellas también. La aceptamos como una idea, pero luchamos a entender específicamente qué significa. Entonces vamos a ver algunos pasajes acerca de eso. El primero es Romanos 8. Romanos 8, como hemos visto, es un capítulo clavísimo en cuanto a nuestra salvación. Hay muchas doctrinas, muchos temas, muchos principios de nuestra salvación que son resaltados y salen de capítulo 8. Entonces vamos a leer Romanos 8, 12 a 17. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muchas cosas hay en solo 5 versículos, ¿no? Ahora, primero, Pablo, en la primera parte, ¿de qué está hablando Pablo en la primera parte de Romanos 8? Romanos 8:1, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y de Romanos 8:1 hasta versículo 11, ¿de qué está hablando Pablo? Hay un contraste. Ajá. Personas que viven según la carne y otras que viven según el Espíritu. Y Pablo hace ese contraste para mostrar que en Cristo somos criaturas diferentes.
Tenemos una nueva naturaleza. Eso aprendimos cuando hablamos de la regeneración. Somos regenerados. Tenemos nuevo, no género, pero una nueva creación. Somos nueva creación. Y ahora está llegando a este punto principal de que la persona ahora que está en Cristo ya no tiene una deuda pendiente a la carne. ¿Por qué? ¿O qué significa tener una deuda pendiente a la carne? Ajá. Es una esclavitud. Ya no tenemos una esclavitud a nuestra naturaleza pecaminosa, aunque todavía la tenemos. Y esa es la parte que muchas veces para nosotros como creyentes es difícil entender, que a pesar de tener todavía una naturaleza pecaminosa, no significa que somos esclavos a ella. Y ahí está la gran diferencia. Ella se abre la puerta para santificación, para ser una persona diferente. Entonces ya no es la de vivir conformidad con la carne, porque si ustedes viven conformidad con la carne, van a morir. Pero si da muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Entonces encontramos otra vez este contraste. Los que están en Cristo dan la muerte a los malos hábitos o al pecado y viven. Entonces, la muerte y la vida, ambos existen para el creyente y para el no creyente. Lo que cambia es el orden. Para el creyente, primero su carne muere, pero a través de esa muerte viven. Y realmente yo diría en toda la plenitud lo que vivir puede significar, no solamente espiritualmente, pero aún nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestros órganos, todo realmente es más bendecido por ser creyente. No significa que es perfecta, como nuestro espíritu no es perfeccionado todavía, pero sí llega a estar en un proceso diferente. Y para el no creyente, piensa vivir, pero ese vivir según la carne le va a llevar a la muerte. Entonces ambos tienen vida y muerte. Pero el cristiano es diferente. ¿Por qué? Porque, versículo 14, porque los hijos de Dios, hay que ver que en el Antiguo Testamento no destaca mucho la idea de la adopción. Y por muchas razones, muchos teólogos han luchado con esta idea porque simplemente no encontramos una profecía del Antiguo Testamento que habla, una promesa que habla que nosotros somos hijos de Dios. Siempre cuando encontramos cualquier enlace familiar en el Antiguo Testamento, vemos que Dios es el Padre de Israel, es el Padre del pueblo, y eso entendieron. Aun cuando Jesús hablaba con los fariseos, Él decía, el Padre. Entonces ellos entendían de quién estaba hablando, Jesús. Entendían a Dios como Padre. Pero es una cosa entender a Dios como Padre y otra cosa entender a nosotros como hijos. En el Antiguo Testamento no encontramos a los judíos, los hebreos, llamándose hijos de Dios. Más bien, ¿quién era el hijo de Dios? Israel. O la hija de Dios, Jerusalén, Sión. Entonces, Pablo, hay algo nuevo aquí. Hay algo nuevo aquí. Y vamos a ver que aún es muy diferente de lo que hemos visto o lo que vemos en el Antiguo Testamento. Porque hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo. ¿Qué quiere decir nuevamente? Significa que antes éramos esclavos, ¿no es cierto? Y Pablo ya ha destacado ese punto. Capítulo 6, 7, es bien obvio que Pablo, sin Cristo, es un esclavo, tal como nosotros. Pero nuestro nuevo espíritu no es pasar de un dueño a otro. No es para esclavizarnos nuevamente, sino que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cómo puedo saber si soy creyente o no? ¿Cómo responderías? Ajá. Porque el Espíritu de Dios dentro de nosotros mismos nos da testimonio.
de que somos hijos de Dios. Pocas personas que no son creyentes quieren identificarse como hijos de Dios en este sentido. Quizás les gusta el término para hacerse sentir bien o algo así, pero identificarse como un hijo del divino creador, eso es otra cosa. Entonces, versículo 17 no vamos a tocar todavía. Ok, ahora, creo que nosotros todos hemos escuchado algo acerca de adopción. ¿Qué es Abba Padre? ¿Ya? Es un término íntimo que implica relación. Todos hemos escuchado posiblemente eso, ¿no? Ahora, Abba, ¿por qué Abba? ¿Por qué no papito? Ok, posiblemente. Realmente ni es una palabra griega. Abba es una palabra en arameo. Y arameo era el idioma de hablar. Entonces, no hay mucho del Nuevo Testamento que está escrito en arameo. Y la gran mayoría de lo que leemos en arameo es diálogo. Con razón, porque ellos hablaban en arameo. Entonces, ¿por qué? Y igual en Gálatas 4:4-7, vemos, es el otro lugar donde encontramos esta idea de Abba. Y es Pablo, otra vez, Gálatas 4. Entonces, ¿por qué los traductores, aun Pablo mismo, lo mantienen en su original arameo? Bueno, lo que entendemos es porque implica realmente algo que no tenemos. No tenemos una expresión que es suficiente para explicar esto. Entonces, lo que nosotros decimos es papito, o es papi, o es papá, o un término para nuestro Padre que implica intimidad. Pero ojo, dice Abba Padre. Entonces, no tenemos que llamar a Dios papito Padre. ¿No? Entonces, Abba es una relación entre hijo y padre que implica más de solamente que Él sea padre y que tú seas hijo. Implica más de una relación familiar. Implica una intimidad, una relación y una unión que es única a esta palabra Abba. Por eso hasta hoy en día, nuestra versión en castellano no lo han tratado de traducir a otra palabra. Entonces, ¿por qué encontramos una doctrina de adopción aquí en el Nuevo Testamento, pero no en el Antiguo? Realmente para mí me ha frustrado, porque siempre como teólogos queremos enlazar las cosas, ¿no? Nadie quiere ser sorprendido por la venida de Jesús. Entonces queremos ver, entonces, ¿dónde en el Antiguo Testamento vemos la profecía de la venida de un Salvador, de un Mesías? Y vemos un montón, ¿no es cierto? Pero este es un aspecto de la salvación del Nuevo Testamento que no parece haber existido en el Antiguo Testamento. Es algo importante. No es lo mismo que ver a Dios como Padre. Vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vemos que la idea, la esencia de que Dios era el Padre es porque Él era el Creador. Dios es el Padre de toda creación. Entonces, eso es algo que entendemos. Y realmente, como yo dije en el principio, yo creo que a menudo no practicamos o no apreciamos todo lo que significa la adopción. Y es porque nosotros disminuimos la adopción en Cristo a ese hecho, que Dios es nuestro Padre porque es nuestro Creador. Pero si fuera así, ¿sería necesario para Pablo escribir eso a los romanos, a los gálatas? Que Dios es el Creador y que es el Padre de toda creación. Obviamente hay una relación entre los creyentes y su Padre
que es diferente entre la creación y su creador. ¿Entienden la distinción? Ahora, por ejemplo, como Dios es Padre de toda creación, ¿ustedes creen que Satanás puede reconocer a Dios como Padre? Hablando en términos de creación. Sí. Aunque Él es el padre de mentiras, Él sí cree en toda la verdad. Porque tiene que creer en la verdad. Pero jamás Satanás usaría el nombre, el título Abba. Ahora podemos ver un poquito más la diferencia. El uso, la idea de adopción en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con esta adopción en Cristo. Y eso es, como yo dije, a veces fastidioso. Tenemos que ver que aún según Pablo, adopción es más, es una relación íntima. El meollo es la declaración que somos hijos de Dios, no criaturas. No somos solamente creación. Y no somos hijos en un sentido figurativo o simbólico, sino por una adopción legal. Algo que muchas veces no entendemos. Por ejemplo, el hijo adoptado recibe todos los beneficios del hijo biológico. Ahorita mi familia estamos en un trámite de adopción, queremos adoptar 2 niños y muchas personas, realmente más personas han tratado de desanimarme a adoptar que animarme. Yo encuentro más personas que tratan de convencerme no hacerlo que personas que dicen ya está bien, voy a orar. ¿Por qué? Porque y todo lo que casi todos dicen es esos niños jamás serán como los tuyos. Bueno, que agallas poder decirme eso. A veces quiero enseñarle algo. Pero el asunto es, ellos no entienden qué es adopción. Ellos entienden adopción como quizás lo que yo hago con los hijos de mi vecino. Vienen a mi casa, participan de mi mesa, pueden jugar con mis hijos. Aún a veces los llamo hijos. Oye, hijo, ven. Hijita, tienes que volver a tu casa. Aún a veces yo los llamo hijos. Eso no es adopción. Los hijos de mi vecino no son mis hijos. Los hijos adoptados tienen los mismos beneficios, la misma herencia aún que los hijos biológicos. Y entonces, por eso llegamos al versículo 17. Y si somos hijos, somos también herederos. ¿Cuándo luchamos realmente creer y vivir en ese hecho y en esa verdad? ¿Cuántos de nosotros realmente vivimos como hijos de un rey? Si somos honestos, muchas veces nosotros nos sentimos como menospreciados por Dios. Jesús es el hermano mayor que siempre Dios está diciendo, no, ¿por qué no puedes ser como tu hermano mayor? ¿No es cierto? ¿Por qué no puedes actuar como él? Oye, ¿qué te pasa, Juan? Eres muy problemático. Entonces, nosotros menospreciamos nuestra adopción, convertimos nuestra herencia en algo figurativo, ¿no es cierto? Algo simbólica. Claro, vamos a pasar la eternidad con Dios. Aleluya. Pero no nos damos cuenta de que esa herencia, la riqueza, la profundidad, el tesoro que hay en esa herencia, una herencia que no pertenece a nosotros. Entonces, somos coherederos con Cristo. No subherederos, coherederos.
Entonces, es por esa razón que nuestras relaciones terrenales afectan tanto nuestra relación con el Padre. Muchas veces si no hemos podido desarrollar buenas pautas o hábitos o simplemente una vida social, a veces es difícil acercarse a Dios porque esa relación vertical es bien afectada por nuestra relación horizontal o nuestras relaciones. Si no hemos tenido, por ejemplo, una buena figura paterno, posiblemente va a ser difícil ver a Dios como Padre. Si no hemos tenido buenas relaciones familiares aunque sea con compañeros en el colegio, eso afecta nuestra relación. Ahora, ¿cuáles son algunos privilegios de la adopción? Estoy enfocando mucho en este punto de la adopción porque yo veo es algo que muchos a menudo menospreciamos. Como nuestros hijos, nosotros volvemos a esperar cosas que quizás no merecemos, ¿ya? Por ejemplo, mis hijos tienen un mal hábito de cada noche pedir agua antes de dormir. Qué mal padre que soy, que no les doy. ¿Por qué? Ahora sí les doy, para que no piensen, para que no me juzguen todavía. Pero el asunto es, cada noche es una jugada. Cada noche. Porque antes de subir a su cuarto, yo les digo, no te olvides, usa el baño, cepilla los dientes, toma un vaso de agua y siempre hay 4 cosas. Ahí, ponte tus pijamas. Entonces, eso es su rutina para alistarse, para dormir. Todas las noches hacen 3 y siempre se olvidan de tomar agua. Y muchas veces yo tengo que decirles, no vas a bajar para tomar agua. ¿Por qué? Porque ya tuviste la oportunidad. Y ellos convierten ese agua a una necesidad. Ahora, muchos de nosotros quizás hemos tenido hijos perfectos, o quizás no hemos tenido hijos todavía. Pero a veces pensamos que eso es muy cruel, no dar a sus hijos un vaso de agua. El asunto es que ya no se trata del agua. Ellos piensan que pueden cambiar el plan. Y nosotros igualito con Dios. Igualito, tratamos de cambiar el plan de Dios y convertimos cosas que son bendición a cosas necesitadas. Dios, yo necesito una esposa. Dios, necesito esta adopción. Dios, yo necesito un trabajo bueno. Dios, yo necesito un esposo que me trata bien. Todos son cosas buenas. Muchas veces nuestras oraciones se tratan de cosas buenas. Pocas veces probablemente oramos por un Ferrari o oramos por un viaje a Hawái, ¿no? Pero ¿qué sucede? Las cosas que son bendiciones, que quizás Dios nos va a dar, quizás no, lo convertimos a necesidades. Dios, yo necesito ese cónyuge para estar feliz. Entonces, si no me lo das, es porque no quieres que yo esté feliz. Y no quieres que yo esté feliz porque no me amas. Y no me amas porque soy un hijo adoptado y realmente no un hijo biológico. Soy el menospreciado. Eso es muchas veces nuestro pensamiento. Y disculpe, ya hemos salido de lo que es académico y ya estoy predicando. Pero el asunto es, nosotros convertimos esta adopción a algo muy diferente, tal como nuestros hijos. Tal como nuestros hijos. Mis hijos piensan que yo tengo que darles tal cosas. No es que son como mal padre, nunca voy a dar a mis hijos agua. Por eso digo, no me juzguen. Porque realmente muchas veces ellos bajan y yo digo, toma tu agua. Pero
Pero el asunto es, ellos tenían su oportunidad de tomar agua y ellos decidieron no tomar para poder probar a mí después. Y nosotros hacemos lo mismo con Dios. ¿Y qué dicen mis hijos cuando yo les digo, no puedes bajar para tomar agua? ¿Creen ustedes que ellos dicen, ay papá, ¿cuánto nos amas? ¿Cuánto me cuidas? Yo sé, papá, que aún tu disciplina es una muestra de tu gran amor hacia mí. No, ellos van de frente a, tú no me amas, papá. Tú no me amas. Entonces nosotros convertimos nuestros privilegios de adopción, ¿ya? A cosas, los mal entendemos. Ok, ¿cuáles son algunos privilegios? Hay que ver, vamos a mirar, vamos a dar un vistazo a Mateo 6, el Padre Nuestro. Lo que quiero mostrarles es que el Padre Nuestro, quizás una oración que no repetimos muchas veces en la casa, pero lo sabemos quizás, espero que lo sepan de memoria. El Padre Nuestro es una oración ejemplar, que quiere decir que nos da un ejemplo, un guía. Es bueno recitarlo, pero también es bueno orar de la misma forma. Pero si miramos al Padre Nuestro, dice Jesús, por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Cada parte del Padre Nuestro es un ejemplo, es un privilegio de nuestra adopción. Por ejemplo, bueno, lo primero es quizás lo más obvio. Padre Nuestro, Padre mío, implica una relación, esa relación íntima. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa eso? ¿El nombre de Dios no es santificado? ¿No es santo el nombre de Dios? Santificado sea tu nombre. No estamos pidiendo que Dios tenga un mejor nombre, que ya no se llame Jehová, sino Scott. Es su mejor nombre. No es para que Él tenga un mejor nombre. Estamos pidiendo que alrededor su nombre tenga más respeto y reverencia donde vivimos. Cuando yo pido al Señor, santificado sea tu nombre, no es una simple declaración, es un pedido. Estoy pidiendo a Dios, igual como venga tu reino, estoy pidiéndole que su nombre sea santificado en todo el mundo. En otras palabras, la importancia del honor de nuestra familia. Por eso va junto con Padre Nuestro. No es que Jesús simplemente pensó, entonces, ¿cuáles son las cosas que debemos meter a esta oración? Cada pieza es enlazada, es conectada con otra pieza, vinculada. ¿Cuántos de nosotros, aun teniendo malos papás, no nos gusta que otra persona hable mal de ellos? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Yo recuerdo en mi adolescencia, cuando yo me renegaba contra mi papá, terrible. Mi papá y yo chocamos, pero yo tenía el derecho de hablar mal de él. Y yo recuerdo un día, uno de mis compañeros habló mal de mi papá. Yo le dije, oye, él es mío, él pertenece a mí. Entonces, cuanto más
cuando tenemos un buen padre. A ver, Elisban, ¿te gusta cuando alguien diga, los alcapurri? Ay, caramba. Elisban probablemente decía sí. No. No, pero santificado sea tu nombre, estamos protegiendo el honor de la familia. Ya venga tu reino, hágase su voluntad. Nuestra inclusión en el reino implica nuestra misión como familia de Dios. En otras palabras, la iglesia, la familia de Dios, aquí en la tierra, es una manifestación de lo que es el cielo. No perfectamente, por supuesto. Pero todo lo que hacemos nosotros son señales, son bocaditos, son pruebas de lo que es el cielo. La idea es traer el cielo aquí a la tierra. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muchas personas mal entienden ese pasaje, igual como el versículo 15 de Mateo 6. Piensan que hoy entonces Dios no me va a perdonar hasta que yo haya perdonado a los demás. Eso es un muy mal entendimiento, porque ¿realmente es posible perdonar a todos? Probablemente no, pero la idea es que lo que nosotros hemos recibido de Dios, también eso va a influir en cómo tratamos a otras personas. ¿Cómo podemos nosotros saborear, disfrutar el perdón de Dios mientras nosotros guardamos rencor contra nuestro hermano? Eso es realmente lo que Jesús está diciendo. No es que nuestro perdón depende de nuestro perdón a otros, sino que la oración hace la conexión entre nuestras relaciones con los demás, con nuestra relación con Dios. Lo que hemos recibido de Dios. ¿Una vez te has preguntado por qué en el Padre Nuestro tenemos que pedir perdón si Cristo ya murió? O cada domingo quizás si tenemos un tiempo de confesión y pedimos perdón, ¿por qué? Si ya estoy en Cristo y si ya soy cristiano y yo sé que Cristo murió por todos mis pecados, pasados, presentes, futuros, ¿para qué pedir perdón? A veces pedimos perdón a Dios pensando que Él está diciendo, ya está bien, ya te escuché, pues, ya deja de pedir perdón. O quizás solo tenemos que pedirlo una vez. Ambos están mal. ¿Por qué pedimos perdón? Porque es la manera de restaurar nuestra relación con el Padre. Igual, Alfredo, si me ofendes en algo y yo te perdono, digamos, ¿es necesario que tú vengas a pedirme perdón? Tú dices algo mal de mi padre. Y yo te perdono. No lo conoces, ¿cómo vas a ofenderme? Pero ¿es todavía necesario que me pidas perdón? O quizás no nos gusta la palabra necesario. ¿Es bueno? Ok. ¿Por qué? Ya te he perdonado. Ok. Para restaurar nuestra relación. En otras palabras, nuestro pedido de perdón no es para que en ese momento Dios recién dice, ok, voy a aplicar la muerte de Jesús para tu vida. No, ya ha hecho eso. Es para restaurar la relación. Cuando yo cometo algo contra mi hermano Elisban, Elisban me conoce. Él sabe que muchas veces yo puedo ser ofensivo sin saber, casi nunca, ¿no? Ajá. Pero a pesar de que yo sé que Él me conoce y que ya me va a perdonar, yo tengo que ir a Él, disculpa mi hermano. ¿Por qué? Porque restaura mi relación con Él.
Yo aún, porque por la amistad que compartimos, yo sé que ya me ha perdonado. ¿Y qué significa si yo digo, ya me ha perdonado, pues? No tengo que pedirle perdón, no tengo que reconocer mi error. Por eso yo trato de siempre animar a las personas a pedir perdón nombrando los pecados. Porque ¿qué vale si una vez al mes yo mando un correo electrónico a Elisban y yo le digo, Elisban, discúlpame por cualquier ofensa que haya hecho? Hasta pronto, querido Scott. ¿Eso vale? No. Y aun si yo digo a Elisban, perdóname hermano, él quizás me va a decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y qué voy a decir? No, es que creo que es bueno pedir perdón, no sé. Quería pedirte perdón nomás. ¿O cuántos de nosotros hemos escuchado de nuestros padres, de nuestros hijos o de nuestro cónyuge? Ya, discúlpame si te haya ofendido, ¿ah? ¿Recibimos con brazos abiertos ese tipo de disculpa? Para nada. Por eso, cuanto más genuino es mi confesión, genuina es mi confesión, más restaura mi relación. Cuando yo puedo decir, discúlpame hermano por prometerte algo, recién, estas 2 semanas, yo prometí a Lisbán algo. Y creo que demoré 1 semana. Yo sé que me perdonó, pero esta mañana cuando arreglamos cuentas, yo le dije, discúlpame hermano. Y él sabía de qué se trataba. Entonces, todo el Padre Nuestro muestra nuestra relación íntima con el Padre. No nos metas en tentación, sino líbranos de mal. Estamos pidiendo una protección. Ahora, ¿qué sucede? Tal como yo dije, nosotros hemos convertido esas cosas a algo como, ni tengo que pedir. Tal como mis hijos piensan cada noche después de ir a dormir. Ellos van a su cama y como 20 minutos después recién salen. ¿Puedo tener un poco de agua? Entonces, nosotros convertimos nuestras peticiones a necesidades, porque no entendemos la relación que tenemos con nuestro Padre. Y si pudiéramos profundizarnos un poquito más en esa relación, yo creo que nuestras oraciones cambiarían. Porque empezamos a ver que aun cuando Dios dice no, aun cuando yo digo no a mis hijos, es para su bien. No es porque quiero más agua para mí. O simplemente no los amo. Es porque yo sé que ellos tienen que aprender a disciplinar sus vidas. Y parte de esa disciplina es alistarse para la cama. ¿Alguna pregunta? Santificación. La santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Una buena definición. Es una obra progresiva. Quiere decir que al momento de creer con fe no vas a ser perfecto. Creo que todos hemos experimentado esto. Pero yo veo que eso siempre es una duda en los nuevos creyentes. Entonces nos va a tocar un día de ayudar a alguien a entender eso. A veces no saben cómo verbalizarlo, pero en su interior están dudando si realmente están en Cristo, porque todavía experimentan tentación o pecado.
es un proceso, es una obra progresiva. Ahora, ¿es una obra de Dios o una obra del hombre? De los dos. Hay algunos puntos de vista de eso, vamos a hablar de eso. Pero yo creo que es una obra de ambos, de Dios y el hombre, que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado, ¿ya? Ya han soltado las cadenas, ya no somos esclavos al pecado, pero todavía nos gusta hacerlo. Y hay buenas ilustraciones con eso, hablando de la adopción. La adopción es una muy buena ilustración de eso. Muchas veces niños adoptados en sus primeros años de estar con la familia adoptiva todavía traen muy malos hábitos de donde estaban. Si fue una casa abusiva o un albergue de niños, casi no importa. Por ejemplo, uno de los malos hábitos que muchos niños huérfanos abandonados adoptan, ellos, es esconder comida. Muchas veces tratan de comer demasiado en la hora del almuerzo o la cena, y si es posible, tratan de esconder comida. Y a veces, por ejemplo, eso ha sucedido en la casa Josefina. No con los bebés chiquititos, pero desde los 5 o 6 años aprenden ellos a agarrar un paquete de galletas y esconderlo en su almohada, debajo del colchón, donde sea. ¿Por qué? Porque ellos han vivido en momentos que no había comida. Quizás en la casa de sus papás pasaban días sin comer. Entonces aprendieron, cuando hay comida, tienes que consumir todo. Consumir todo. Entonces, ¿qué sucede? Son adoptados, ahora viven dentro de nueva casa, donde todos los días hay desayuno, hay refrigerio, hay almuerzo, segundo almuerzo, la precena, la cena, la doble cena y el snack antes de dormir. Pero no importa cuánto tiempo ese niño pasa en esa casa, va a seguir con los malos hábitos. Y es una lucha que todos padres adoptivos tienen, porque tienen que reinstruir a esos hijos de confiar en su nuevo hogar. Como ilustración, nosotros ahora estamos en Cristo, somos hijos de Dios, pero seguimos viviendo como si todavía estuviéramos en el albergue, o que si todavía estuviéramos en la casa abusiva, donde éramos esclavos. Yo vi eso una vez. Yo trabajaba con mi amigo, que era 15 años mi mayor. Él compró una empresa, era una fábrica de repuestos para máquinas de salud. Y él compró la empresa, él es cristiano, él compró la empresa de un señor que no era creyente, más bien era un señor terrible, bien arrogante, bien exigente de sus empleados, y no cuidaba casi nada. Y cuando mi amigo Timoteo compró la empresa, él cambió algunas normas de trabajo. Él decía cosas como: si llegas a las 8 o llegas a las 8:15, está bien unos 15 minutos tarde, pero cada día tienes que cumplir tus tareas, tienes que cumplir el trabajo. Cada día les dábamos chamba a cada trabajador, y ellos tenían que terminar. Entonces, si tú llegas 1 hora tarde, ya está bien, pero eso significa que tienes que apurarte, y la calidad no puede sufrir, porque otra vez son repuestos para máquinas de salud, son cosas importantes. ¿Qué sucedió? El dueño anterior, si llegabas 1 minuto tarde, todo el día te amenazaba. Oye, yo te voy a botar, no vales para nada. Debes rogarme mantener tu trabajo.
Entonces, ¿qué sucedió? Que los obreros comenzaron a llegar después del almuerzo y tenían apenas 2 horas para trabajar. No terminaron su chamba, no mantenían la caridad. Entonces, y mi amigo estaba atónito. ¿Cómo? Yo les estoy dando más gracia, pero con esa gracia lo han convertido a libertinaje. Otra buena ilustración para nosotros, ¿no? ¿Qué sucedió? Al final tuvimos que despedir como 5 de esos obreros, porque ellos simplemente no podían trabajar con el nuevo jefe, que era muy diferente que el anterior, pero ellos no podían acomodarse. Entonces nosotros tenemos un nuevo jefe, no somos esclavos, pero sí tenemos nuevos dueños. Ok, vamos a leer Tito 3, 4 a 7. ¿Alguien puede leer? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí tenemos el lavamiento de la regeneración. Lo podemos entender como el comienzo. La regeneración es el comienzo de nuestra santificación. Vamos a ver a Filipenses 2, 12 a 13. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Muchas personas luchan con esos 2 versículos, porque tenemos un imperativo, un mandamiento de ocuparse en nuestra salvación, que da una idea de que nosotros somos quien obra. Pero ¿por qué? Dios produce tanto el querer como el hacer. Entonces, desde estos 2 versículos, ¿cómo podemos entender santificación? ¿Es una obra solo de Dios o una obra de solo el hombre o obra de ambos? Vemos ambos. Y 2 Corintios 7:1. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Esa palabra santidad es la palabra griega ageusonai. Voy a tratar de escribirlo. Ageusonai, que tiene la misma raíz que santificación. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que perfeccionémonos a nuestra santificación. Tenemos que santificar nuestra santificación. Pero ¿qué quiere decir? Que es otra vez un imperativo al hombre a trabajar en la santificación. Nosotros llamamos algo que solo es una obra puramente divina,
Lo llamamos monergismo. Mono quiere decir uno, ergismo quiere decir como desarrollo. Entonces, monergismo, Dios es quien obra. ¿Cómo? ¿Dios es el que obra? Sí. Sinergismo quiere decir que son más de una persona. Hay personas que entienden santificación como monergismo. Es monergística, que quiere decir que solo Dios obra en la santificación. Bueno, creo que los pasajes, y hay miles de más, creo que es obvio que el hombre tiene su responsabilidad dentro de la santificación. Lo que sí tenemos que ver es que sin el Espíritu, sin el poder divino, no es posible. ¿Y cómo llegamos a unir la voluntad humana con el poder divino? Eso vamos a llegar cuando hablamos de la unión de Cristo. Santificación no es el adoctrinamiento, no es conocer más de la Biblia, no es parecer más cristiano dentro de la iglesia. Santificación es un proceso de un cambio fundamental de quienes somos. Entonces no se trata solamente de establecer nuevos buenos hábitos. Ahora alabo a Dios con mis manos arriba o levantadas. No se trata de eso. Se trata de tener realmente un nuevo corazón. Ahora, una dicotomía compleja. Una diferencia entre potencial y actualidad. ¿Cuál es la potencial de nuestra santificación? En otras palabras, si la santificación tiene el fin de hacernos más semejantes a Cristo, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué piensan? Eso es una pregunta de los siglos. Porque aún hasta hoy en día hay iglesias, mayormente las entendemos como sectas, pero hay iglesias evangélicas que creen que el pastor, o para ser pastor, para ser líder de la iglesia, la persona tiene que ser 100% santificada. Lo bueno es que sí soy 100% santificado. No. Entonces, ¿cuál es? Ahí está la dicotomía, ¿no? Problema de ambas cosas. ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Llegar a la plenitud de Cristo? Sí. Sí. Y Pedro habla de eso, que todas las cosas que pertenecen a la vida de piedad ya nos han sido dadas. Entonces, no es que nos falta algo. Nunca podemos decir, bueno, Señor, la razón que pequé hoy día era porque tú no me santificaste. Nunca podemos culpar a Dios por la falta de santificación en nuestra vida, porque la potencial es la plenitud de Cristo. Ahora, no todos creen eso. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de la actualidad? ¿Cómo difiere nuestro potencial con la actualidad? En otras palabras, ¿qué probabilidad hay que realmente yo, por ejemplo, voy a llegar a la plenitud de Cristo? ¿Por qué veo tanta duda en sus caras? ¿Por qué? Porque es la realidad, ¿no es cierto? La probabilidad que yo voy a llegar a la plenitud de Cristo es muy poca, muy pequeña. Entonces tenemos que entender que hay una gran diferencia entre nuestro potencial y realmente dónde estamos. Porque yo les digo, cuanto más santificado soy,
más pecado veo en mi vida. Es como cuando entras a limpiar un cuarto y tú piensas, bueno, si meto las sábanas a la lavadora y barrer un poco va a ser suficiente. Pero después te das un vistazo debajo de la cama y encuentras otra cosa. Yo sé que sus casas son bien limpias, bien arregladas. Ok, seguimos. Glorificación. La glorificación es la eliminación final que Dios hace del pecado, de la vida de los santos, en la condición eterna. Glorificación es la eliminación final que Dios hace del pecado de la vida de los santos en la condición eterna. Realmente es una definición demasiado sencilla porque hay mucho más allá detrás de glorificación. Ahora, glorificación sucede cuando morimos o cuando Cristo restaura todo. Realmente es una pregunta, es una trampa, bien tramposa. Realmente ambos. Hay una parte de nuestra glorificación. Vemos que cuando morimos y estamos con Cristo, Pablo es bien claro en eso. En Filipenses capítulo 1, cuando él está hablando, sería más provechoso para ustedes si me quedo, pero para mí mejor estaría con el Señor. Entonces, hay una parte de nuestra glorificación al momento de morir. Y probablemente es el cumplimiento de toda nuestra santificación. Porque Dios es santo, entonces para estar en su presencia tenemos que ser santos también. Pero parte de la glorificación es recibir un nuevo cuerpo. ¿Sabían eso? Es recibir un nuevo cuerpo y participar con Dios en el nuevo cielo, en la nueva tierra. 1 de Corintios 15 habla de eso. Creo que tengo algunos versículos. Ahí está, tengo 1 de Corintios 15. Pablo dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. En primer lugar Cristo y después cuando Cristo venga, los que son de Él. Entonces, ¿cuándo vamos a participar en la resurrección de los cuerpos? Según estos versículos nomás, porque realmente depende mucho de tu postura de Apocalipsis 19 y 20. Cuando Jesús viene por la segunda vez. Entonces, Juan muere, ahora en camino a casa, no va a recibir su nuevo cuerpo. Lo siento. Yo sé que quieres jugar fútbol en el cielo, pero no vas a jugar. El cielo no es nuestro destino final, es temporal. Eso no quiere decir que está dentro de tiempo. Ya, eso no sabemos. Lo que sí sabemos es que nuestro destino final no es el cielo. Es una sala de espera. Entonces, mueres como un buen cusqueño y vas a otra cola. Vas de una cola a otra cola. Pero no es cola, se trata de que va a llegar al fin de todos los tiempos. Voy a terminar lo que dice Pablo. Entonces vendrá el fin cuando Él, Jesús, entregue el reino a Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Algunos entienden esta segunda venida antes del milenio.
Los llamamos premilenialistas. Eso es para otro curso. Pero la idea es que Jesús va a venir, va a tener un reino de 1 milenio, literal, 1000 años, donde los cristianos resucitados con Él van a reinar con Él. Si eres amilenialista, quiere decir que entendemos el milenio no como 1000 años literal, sino un milenio figurativo, un tiempo indefinido del reino de Jesús. No voy a tocar más de eso. Pero la idea es que Dios va a enviar a Jesús, la parucía, ¿no? La parucía, la segunda venida de Jesús, y en ese momento, después de 1000 años, Jesús va a restaurar todo, va a destruir todos los reinos, los dominios, los poderes en este mundo. Satanás, ¿dónde va a dormir él? ¿Qué dice? Apocalipsis. Sí, y ya no va a existir. Entonces, vamos a tener un espíritu 100% glorificado, perfecto, y nuevos cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que en el cielo no vamos a jugar fútbol, pero en la nueva tierra sí. Y todos vamos a ser Messi. Entonces, no sé cómo va a funcionar si todos somos. Tiene que haber algo diferente en la nueva tierra, ¿no es cierto? Porque si todos somos Messi, eso es aburrido. Vamos a terminar 50-50 goles. Ya. Entonces, parte de nuestra glorificación, ahora cuando morimos, es preparación para ese nuevo cielo y nueva tierra. Y si tienes mucho interés en eso, lee Apocalipsis 21.